a nivel local, pues seguimos con lo del Código Urbano, que para sus promotores y iniciadores no dejan de bajarlo de la octava maravilla, aunque bueno, ya se están dando cuenta de las insuficiencias que hay en este marco jurídico. Y la semana pasada se expresaron algunas voces donde decían que quienes estábamos en contra de este instrumento o desconocíamos o actuábamos de mala fe, ¿no? Que en ninguna parte del código se señala que la plusvalía es un impuesto. Y nosotros hemos acreditado, no solo ahora, sino siempre, que sustentamos las cosas con objetividad y no se trata de meditar ningún instrumento tan importante como es, al contrario, se trata de realizar aportaciones fundadas, sustentadas, que permitan evidentemente mejorar el marco jurídico al momento de implementarse a la sociedad. Y sí, no tenemos tampoco una actitud contestataria, pero luego es importante sí precisar las cuestiones. Entonces, refiero al artículo 919. Si alguien lo quiere leer, de favor, que me ayude. Los causantes que voluntariamente renuncien a los plazos fijados en su liquidación para el pago del impuesto, cubriéndolo de contado, tendrán derecho a una bonificación equivalente a la parte proporcional que pudiera corresponderles en el financiamiento de la obra. Gracias. Ahí dice claramente impuesto, ¿sí? Estamos hablando de la plusvalía. Aquí en la segunda parte dice: los causantes que voluntariamente renuncien a los plazos fijados en su liquidación para el pago del impuesto. O sea, ustedes recuerdan que dijeron, es que tratan de confundir, en ninguna parte se señala lo del impuesto. Bueno, ahí está claramente lo que siempre hemos sustentado, cómo generan esta confusión. Y más adelante todavía aún, de las exenciones, cuando estamos hablando de la contribución a la plusvalía. ¿Quiénes son los que quedan exentos? Fíjense bien, aquí lo señala también el mismo Código Urbano. Dice, artículo 921, de las exenciones quedan exceptuados del pago de este impuesto, ¿sí? O sea, en varias partes, es lo que hemos señalado. Me parece que es justificable o entendible, digámoslo de esta manera, que el Estado busque herramientas necesarias, legales, para poder promover y generar el desarrollo. Lo que no es válido, lo que no se justifica, es que se trata de confundir a la sociedad. Nosotros lo hemos planteado desde un principio, ustedes han de recordar, y que confunden lo que es un impuesto y una contribución. Si esa es la finalidad, pues hay que decirlo simple y sencillamente, de manera clara, ¿no? Por una parte. Y por otra, en efecto, el Código Fiscal señala las contribuciones para las mejoras o para las obras. Eso también es precisamente normal. Pero, ¿qué es lo que subyace en el fondo? Más allá si es una contribución, podemos insistir, más allá si es un impuesto, lo que hay en el fondo es que es una nueva carga que va a afectar a la deteriorada economía de la población y sobre todo a las clases trabajadoras, a las clases medias y a las personas que menos posibilidades económicas tienen, por una parte. Y por otra, el riesgo de que se pueda realizar una doble tributación. Por ello es que ya se ha establecido algunos puntos de convergencia con algunos otros partidos, como Acción Nacional, como Nueva Alianza, con el Partido del Trabajo, en el cual vamos a hacer un frente común para evitar que se vayan a afectar la autonomía, el principio fundamental que consagra la Constitución Política de nuestro país, el artículo 115, que se afecte o se vulnere la autonomía de los municipios, y que los avances que se registraron en las reformas de 1999 puedan significar un retroceso. Entonces vamos a presentar un frente común, vamos a establecer las conversaciones iniciales con esos partidos políticos para que con argumentos, con bases, con elementos podamos
vertir lo que sea necesario para mejorar este marco jurídico. Y por otra parte, veíamos lo de la plusvalía, que significa el incremento del valor de un terreno, de una propiedad, cuando sea objeto de alguna obra pública. Pero es donde vemos que no existe reciprocidad del gobierno del Estado. Porque en todo caso no se actúa de la misma manera y se considera la minusvalía o el demérito, por ejemplo, en las tenencias. En las tenencias, si alguien adquirió un vehículo que hace 5 o 10 años costaba 220,000 pesos, en la actualidad ese vehículo ya no tiene el valor de 220,000 o 230,000 pesos, sino ese valor ya es inferior. Sin embargo, en virtud de que la tenencia se cobra a partir de la cantidad que está consignada en la factura, sigue todavía pagando la tenencia. Ahí sí no se aplica ni el demérito ni la minusvalía en ese problema. Entonces, esas son las cuestiones que no corresponden, que no son compatibles con el gobierno del Estado. Y la otra, bueno, pues recientemente, el jueves pasado, el Senado de la República aprobó una reforma a la Constitución muy importante, que es el de la deuda pública de los estados y municipios, con lo cual evidentemente que el Partido del Trabajo se congratula porque este asunto, que es muy delicado, finalmente se aborda, porque se establecen una serie de lineamientos muy importantes para acotar la facultad discrecional e inadecuada que tienen las autoridades estatales y municipales al recurrir al financiamiento de la deuda pública. Se establecen asimismo también responsabilidades de los servidores públicos quienes incurran de manera indebida en la utilización de estos recursos por esta fuente de ingresos a los estados y los municipios. Sin duda esto también tendrá algunas repercusiones importantes en los estados, que tendrían que modificar después su marco jurídico y que, bueno, finalmente se establecen, entre otras cosas, la licitación pública de la deuda pública, a fin de que sean más transparentes y se puedan obtener las mejores condiciones del mercado a través de las instituciones financieras para poder optimizar y aprovechar de mejor manera estos recursos adicionales a los estados y municipios. Ha crecido este problema. Vemos que hay estados como Sonora, como Nuevo León, que tienen poco margen para poder seguir produciendo el desarrollo en algunos estados y municipios. Por ello, es importantísima esta reforma, que a diversos artículos de la Constitución que aprobó el Senado de la República, y que, bueno, eso se deriva de la falta de contrapesos que existen en los congresos para obligar a las autoridades estatales y municipales a que se ajusten a un presupuesto y sobre todo a eficientar las medidas para optimizar los recursos de las haciendas públicas, tanto estatales como municipales. También destaco fundamentalmente que se precisan de manera muy clara principios y lineamientos para de alguna manera fortalecer la transparencia en la contratación del crédito, y también regulaciones en contra de los servidores públicos que hagan mal uso el destino de estos recursos públicos. Entonces, pues esto es lo que deseamos transmitir, compartir con ustedes el día de hoy.